Increíble rescate, el sorprendente salvamento de un león atrapado en un concha de caracol y basura. Mateo, un joven biólogo de 23 años, se encontraba disfrutando de un día soleado en la playa del pequeño pueblo costero donde había crecido. Con cada ola que rompía en la orilla, recordaba las enseñanzas de su abuela: la naturaleza es nuestra madre, y como tal, debemos cuidarla. Aquellas palabras resonaban en su corazón, llenándolo de una profunda pasión por la fauna marina, pero también le generan un constante sentimiento de culpa, pues cada día veía cómo su entorno se deterioraba. La pobreza era un monstruo que devoraba oportunidades y, a pesar de sus sueños, la realidad siempre encontraba la forma de recordárselo. Mientras organizaba un proyecto de limpieza de playas junto a sus amigos, el brillo del océano y el canto de las gaviotas se vieron interrumpidos por un movimiento inquietante en la orilla. Una enorme concha de caracol, cubierta de desechos, parecía contener algo más que solo basura. Mateo se acercó, sintiendo que su corazón comenzaba a acelerar. Lo que vio le dejó sin aliento: un león marino estaba atrapado, luchando por liberarse de los restos que lo mantenían cautivo. Sin pensarlo, corrió hacia el animal. En el instante en que se arrodilló junto a él, la adrenalina pulsante en sus venas competía con un torrente de dudas y miedos. ¿Qué esperaba lograr? La mirada del león marino, llena de temor, era un reflejo de su propia angustia. Sintiéndose dividido, recordó que muchos en su pueblo lo veían como un idealista, un soñador sin rumbo. ¿Soy un tonto por arriesgarme así?, se preguntó. La llegada de otros pescadores lo hizo tambalear. Miradas aviesas se enfocaron en él, murmullos llenos de ambición resonaban como ecos. «Es una oportunidad de negocio, Mateo», decía uno, mientras su rostro se iluminaba con la codicia. El dilema creció en su pecho. Por un lado, la lealtad hacia su comunidad luchaba por apoderarse de él, instándolo a mirar por el bienestar de su familia. Pero su alma le gritaba que, al permitir esa captura, sería cómplice del sufrimiento de un ser vivo. Cada palabra de su abuela reverberaba en su mente: la naturaleza es nuestra madre. La lucha interna era atroz. Los rostros de sus amigos, las expectativas de un pueblo sediento de oportunidades, y las historias de un océano que había perdido su esplendor lo bombardeaban con una presión inaguantable. Mientras intentaba rasgar la concha con las manos, la desesperación del león marino se intensificaba. El grito del animal resonó en su corazón, una súplica que lo atravesó, dejándolo paralizado por la angustia. ¿Qué haría? La decisión parecía una traición a su propia identidad y a la comunidad que lo había visto crecer. Justo en ese instante de máxima tensión, un pensamiento rompió la corriente de sus dudas: si no lo hago, ¿quién lo hará? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mateo tomó aire y se lanzó al agua, sintiendo el frío del océano contrastar con el calor de su decisión. La mirada del pueblo lo perseguía, y en su mente solo había espacio para el león marino. La lucha entre lo que sentía y lo que se esperaba de él aumentaba cada segundo. Finalmente, encontró el coraje para liberar al animal. Pero, al hacerlo, la incertidumbre quedó flotando en el aire: ¿qué precio tendría su valentía frente a su pueblo? ¿Se convertiría en un héroe, o sería despojado de su lugar entre ellos, todo por un principio que pocos comprenderían? Mateo emergió del agua con la respiración entrecortada, su mente en un estado de confusión y adrenalina. El león marino, ahora libre, nadaba hacia la profundidad del océano, pero Mateo no podía compartir la alegría de su liberación. Miradas inquisitivas y críticas cargadas de desdén se centraban en él. La decisión que había tomado no era solo una acción, era una declaración de sus valores, una manifestación de su compromiso con la naturaleza que lo había moldeado desde pequeño. Cada paso que daba en dirección a la orilla se sentía como un camino repleto de piedras. El peso de la responsabilidad y el temor a ser juzgado lo aplastaban. Sus amigos, que lo habían apoyado en el proyecto, estaban divididos.
Algunos aplaudieron su valor y otros murmuraban dudas, insinuando que estaba actuando como un soñador en un mundo que no perdonaba la ingenuidad. ¿Era un héroe o un tonto? Días después, la ansiedad no cedía, y sus noches se llenaban de insomnio. En su mente bullía un torrente de autocríticas y reflexiones. Sin darse cuenta, había desatado la necesidad de encontrar un equilibrio entre sus pasiones e intereses profesionales. El mar, que antes era su refugio, se transformó en un recordatorio constante de la lucha por su identidad, por el propósito que anhelaba alcanzar. Decidido a canalizar esta turbulencia en acción, Mateo se sumergió en la investigación de cómo limpiar las playas y salvar la fauna marina de una forma más eficaz, empleando su conocimiento de biología. Si su comunidad no comprendía su elección, él podría educarla. Quizás varios de ellos fueran también prisioneros de una tradición que los mantenía anclados. Comenzó a visitar escuelas en su pueblo, compartiendo la historia del león marino que había salvado. Utilizó imágenes impactantes y estadísticas de cómo la contaminación afectaba el entorno marino. Con cada presentación, notaba chispas de curiosidad, y sorprendentemente, de apoyo. Cuando un grupo de niños se acercó a él, con intensidad reflejada en sus ojos brillantes, comenzó a vislumbrar una pequeña revolución en sus corazones. Tal vez había algo más grande en juego, una oportunidad de transformar la percepción de su comunidad acerca del océano. No obstante, no todo fue cálido. Un encuentro con un pescador influyente cambió nuevamente el rumbo de los acontecimientos. Desde la comodidad de su barca, ese hombre le lanzó una advertencia brutal. La naturaleza no comerá tus ideales, niño. La gente necesita comer. Tus sueños y discursos no llenarán estómagos. La frase golpeó a Mateo como un balde de agua fría. La realidad del dilema era demoledora, el bienestar de su comunidad seguía en juego, y él podría estar sugiriendo un camino que amenazara su sustento. El conflicto interno se intensificó. Con su comunidad dividida entre el respeto por la naturaleza y la supervivencia económica, Mateo sintió que el desafío no era solo educar, sino también encontrar soluciones que fueran viables para todos. ¿Podría demostrar que la conservación y la economía podían coexistir? Al cerrar el ciclo de su investigación, Mateo comenzó a trazar planes que integraran técnicas de pesca sostenible. Sin embargo, la incertidumbre persistía. ¿Cómo podrían sus ideas ser recibidas por aquellos que ya lo miraban con escepticismo? En el fondo, sabía que el cambio no sería fácil. Pero, fortalecido por el apoyo de sus nuevos aliados, se sintió más decidido que nunca. La resistencia de su comunidad era inminente, y la batalla por imponer un nuevo paradigma estaba solo por comenzar. Mientras se preparaba para enfrentar sus miedos más profundos, Mateo comprendió que el viaje apenas comenzaba. Cada paso que daba apuntaba a un futuro incierto y lleno de obstáculos, pero también de promesa. Preparándose para una nueva dificultad, una inesperada oportunidad se presentó, un programa de financiamiento para proyectos de conservación marina estaba a punto de ser anunciado. Mateo sintió un torbellino de emoción y miedo. ¿Sería capaz de presentar su propuesta y obtener el apoyo que tanto necesitaba? Al mirar hacia el horizonte del mar, sabía que el próximo capítulo de su vida requeriría más valentía que nunca. La decisión lo llevaría a confrontar no solo a sus opositores, sino también a sus propios temores. ¿Estaba preparado para lo que se avecinaba, o caería en el abismo del fracaso? Mateo pasó los días siguientes sumido en una vorágine de emociones y pensamientos contradictorios. La visión del león marino liberado seguía fresca en su mente, un eco de esperanza en medio de la tormenta que se había desatado en su vida. Sin embargo, esa imagen contrastaba brutalmente con la advertencia del pescador que resonaba en sus oídos. ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar por mis ideales?, se preguntó repetidamente. Estaba claro que el camino hacia la conservación no podía ser un camino unilateral. Consciente de que la naturaleza no iba a reorganizarse por sí misma, Mateo decidió acercarse a la comunidad de pescadores para discutir su propuesta de pesca sostenible. Estaba convencido de que, si se conciliaban los intereses económicos con la conservación, podría surgir una nueva realidad que beneficiaría a todos. Pero el temor a ser rechazado lo paralizaba. Durante esa semana, se dedicó a preparar una presentación que explicara su visión. Pasó horas investigando estadísticas sobre la degradación de la fauna marina y las ventajas económicas de métodos de pesca sostenibles. En su mente, cada cifra representaba no solo un argumento válido, sino también la posibilidad de cambiar la narrativa. Sabía que debía ser persuasivo y apasionado,
capaz de conectar emocionalmente con aquellos que dependían del mar. El día de la reunión, su corazón palpitaba desbocado. Al entrar en la sala, se encontró con miradas escépticas y brazos cruzados. Algunos rostros mostraban recelo, otros desinterés. La presión se intensificó mientras iniciaba su exposición. Explicó con paciencia cómo la sobrepesca y la contaminación estaban desestabilizando no solo el ecosistema marino, sino también las fuentes de ingresos de las familias que dependían de él. A medida que avanzaba con cifras y proyecciones, comenzaron a surgir murmullos en el público. Pero también, por cada mirada de curiosidad, había una de desprecio. Cuando Mateo comenzó a hablar sobre técnicas de pesca menos destructivas, sintió como su voz temblaba. Contrarrestó su nerviosismo volviendo a visualizar la imagen del león marino nadando libre. No se trata solo de salvar criaturas, se trata de salvar a nuestras propias familias, concluyó con fervor. La sala quedó en silencio, y por un momento, sintió que había logrado una conexión. Sin embargo, fue el propio pescador que había cuestionado su idealismo quien rompió la atmósfera. ¿Y qué pasaría si fallamos? ¿Ahora tenemos que arriesgar nuestro sustento idealizando la naturaleza? Preguntó con un desafío en su tono. Mateo sintió como si le sacaran la alfombra bajo los pies. Fue en ese instante, entre la lámpara que iluminaba el salón y la mirada inquisitiva del pescador, que comprendió que debía estar a la altura del reto. No bastaba con presentar ideas, debía ofrecer soluciones concretas. Inspirado por su propia experiencia, pensó en un programa piloto que combinara pesca sostenible con actividades de ecoturismo, que no solo ayudaría a los pescadores, sino que también traerían ingresos alternativos. El sabor de la incertidumbre lo diezmaba. Era evidente que la lucha por el cambio perduraría, pero algo en su interior se encendía. Ese desafío lo obligaba a crecer, a ser más ingenioso y a aprender de sus adversarios. Dispuesto a enfrentarse al escepticismo, Mateo decidió que aun si sus propuestas caían en oídos sordos, dejaría una huella. La resiliencia era su único refugio. Al finalizar la reunión, varios pescadores se acercaron. Algunos le ofrecen su apoyo, otros eran meros espectadores. Mateo se sintió dividido entre el escepticismo reinante y la esperanza que brotaba en algunos rostros. Necesitaba estructurar su visión, materializar su propuesta de manera concreta y encontrar los aliados. Mientras abandonaba el recinto, una notificación en su teléfono llamó su atención. El anuncio de un concurso para proyectos de conservación marina con un premio sustancial. Era la oportunidad perfecta para salir del ámbito local y presentar su idea a un público más amplio. El impulso de la adrenalina lo llevó a planificar ese nuevo objetivo. Sin embargo, sabía que el desafío iba más allá de la mera competencia. Tendría que construir una narrativa convincente, atraer la atención de expertos y, lo más importante, enfrentar su propio miedo a fracasar nuevamente. ¿Sería capaz de transformar su ambición en una propuesta viable? Al mirar hacia la lejanía del océano, Mateo supo que el camino lo llevaría no solo hacia un futuro incierto, sino también hacia un autodescubrimiento que lo transformaría por completo. ¿Podría finalmente reconciliar sus pasiones con su propósito? La próxima etapa de su vida ya estaba en marcha. Mateo se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro en la penumbra de la habitación. La notificación del concurso resonaba en su mente, un eco de posibilidades. Concurso de proyectos de conservación marina, leía cada vez con más intensidad. Tenía una idea, pero convertirla en una propuesta sólida requería mucho más que voluntad, necesitaba planificación, datos concretos y, sobre todo, una ejecución pulida. Dedicaría días a elaborar su proyecto, así que organizó un calendario. Al día siguiente, realizaría una lluvia de ideas sobre las secciones de la propuesta y cómo podría articular su visión. Pensó en los pescadores, sus miedos e inseguridades, sus luchas cotidianas. Se dio cuenta de que su proyecto no sería solo una presentación, sino un puente que uniera su pasión por la conservación con la necesidad de quienes dependían del mar para vivir. Durante la primera fase de su investigación, comenzó a descubrir aspectos de la industria pesquera que desconocía. Aprendió sobre las redes de pesca que arrastraban todo a su paso, destruyendo hábitats marinos irreversiblemente. Agrupó datos y formularios, gráficos que mostraran que tomar acción no solo era un llamado ecológico, sino una respuesta financiera. Al compartir sus anotaciones con amigos de la universidad, sorprendentemente, algunos ofrecieron ayudar.
Uno de ellos, una experta en marketing, le sugirió cómo contar su historia de manera persuasiva a través de imágenes y narrativas que capturaran el viaje del león marino que había cambiado su vida. La idea de utilizar imágenes impactantes de animales en peligro y testimonios de pescadores resonó con Mateo. Podría tejer una narrativa donde ambos mundos en conflicto se unieran. Una tarde, mientras revisaba las estadísticas, le llegó un pensamiento inquietante: ¿y si fracasaba en la presentación? Esa inquietud era el eco de la voz del pescador escéptico en su mente. La duda lo asaltó, pero pronto se dio cuenta de algo más. El fracaso no era el fin deseado, era parte del proceso. Se prometió que, pase lo que pase, cada avance, por pequeño que fuera, sería un paso hacia su crecimiento. Entender eso lo ayudó a afianzar su determinación. Empezó a plasmar todos esos pensamientos en un borrador estructurado, no solo centrado en la problemática, sino también en soluciones prácticas. Propuso un programa piloto que integraría a los pescadores en prácticas de pesca sostenible a cambio de un subsidio por parte de entidades gubernamentales o ONG. Las recompensas por la implementación de proyectos de ecoturismo podrían ser su gancho. Sin embargo, en una de esas noches de trabajo en su home office, llegó uno de esos momentos de revelación. Se dio cuenta de que necesitaba involucrarse personalmente en la vida de los pescadores que deseaba ayudar. Así que decidió poco a poco conocerlos mejor. Comenzaría a visitarlos en sus zonas de trabajo, a escuchar sus historias de vida, sus temores y esperanzas. Sabía que la empatía sería clave. Conectarse a un nivel humano podría transformar la desconfianza en apoyo y hacer que su proyecto significara más que una simple opción. La primera visita estaba programada para el sábado. Mateo se sintió ansioso y emocionado, como si se encaminara a un nuevo nivel en su viaje. Se preparó mentalmente para enfrentar objeciones y dudas, consciente de que la transformación personal no era solo un desafío externo, sino también una prueba interna de su propia resolución. Tenía que demostrarles que no solo era un idealista, sino que estaba comprometido a ser parte de la solución. Mientras se preparaba para despedirse de su casa, su mente giraba en torno a las posibilidades que le esperaban. Sabía que el encuentro con los pescadores podría cambiar su enfoque y darle la validación que necesitaba para su propuesta. En su interior, crecía una mezcla de nerviosismo y determinación. Estaba a punto de caminar sobre una cuerda floja entre sus ideales y la realidad dura de los pescadores. ¿Sería suficiente su preparación, o se daría cuenta de que su visión era aún un sueño distante? La sensación de que cada nuevo paso lo acercaba a su propósito se intensificó. En esos momentos de preparación y análisis, Mateo comenzó a entender que su viaje hacia la conservación no solo trataba de salvar el mar, sino también de descubrirse a sí mismo en el proceso. ¿Qué revelaciones lo aguardaban en la charla con los pescadores? ¿Despertaría sus temores o podría encontrar el apoyo que tanto necesitaba? La incertidumbre lo impulsaba hacia adelante. Mateo despertó esa mañana con el sol filtrándose tímidamente a través de las cortinas. Su mente estaba despierta antes que su cuerpo, sus pensamientos girando en torno a la visita que tenía programada. Sabía que este primer encuentro con los pescadores no solo marcaría el inicio de su proyecto, sino un nuevo comienzo en su vida. La percepción que tenía de sí mismo estaba a punto de ser desafiada, y con ella, la imagen de un futuro que anhelaba construir. A medida que se duchaba, cada gota de agua parecía resonar en su determinación. Hoy, escucharé más que hablar, se decía repetidamente. Necesitaba no solo presentarles su idea, sino también abrir un canal de comunicación genuino. Se sentó en la mesa a desayunar, la ansiedad en su estómago se combinaba con una determinación férrea. Cualquier respuesta negativa era un paso más hacia su misión. Al llegar al puerto, la atmósfera vibraba con la actividad de los pescadores preparándose para salir al mar. El ruido de las olas, los gritos de los hombres y el aroma del mar le resultaron familiares y estimulantes. Sin embargo, en su mente, la inseguridad también hacía acto de presencia. Se sentía un extraño en un mundo que no era el suyo. Su preparación era insuficiente ante la experiencia profunda que estos hombres y mujeres vivían cada día. Se acercó lentamente a un grupo de pescadores. Con cada paso, sus nervios aumentaban, pero trató de mantener una actitud abierta. Al presentarles su nombre, algunos mostraron curiosidad, mientras que otros miraban con recelo. El pescador más viejo, con manos callosas y una mirada profunda, lo examinó y lo interpeló: ¿qué sabes tú del mar? Esa pregunta no era solo una prueba,
era una invitación a demostrar su compromiso. Mateo se sintió vulnerado, pero no podía permitirse retroceder. Responder con sinceridad era su única opción. Les compartió su amor por el océano y cómo la conservación era vital, no solo para proteger la vida marina, sino también para garantizar un futuro viable para sus familias. La conversación se tornó tensa, los escépticos empezaron a cuestionar su conocimiento, exigiendo hechos que respaldaran sus afirmaciones. El viejo pescador lo interrumpió: muchacho, si no tienes la experiencia del mar, tus palabras son solo eso, palabras. Mateo sintió que caía al abismo de la duda. Pero ese mismo desafío encendió un fuego en su interior. El camino hacia su propósito nunca sería fácil, eso lo sabía. En ese momento, sin planificarlo, comenzó a compartir su historia personal, sus fracasos pasados y lo que había aprendido de ellos. Les habló sobre su investigación, sus descubrimientos sobre la pesca sostenible y cómo pensaba involucrarlos en la creación de un ecosistema marino balanceado. El relato visceral empezó a resonar en él, hablar se convirtió en una forma de conectar, de establecer puentes, y no solo con las palabras. Poco a poco, algunos pescadores empezaron a mostrar interés. Uno de ellos, un hombre joven que se presentaba como Diego, le preguntó sobre los beneficios que podían obtener si se alineaban con su propuesta. Mateo, a medio camino entre el nerviosismo y la esperanza, empezó a detallar cómo la implementación de prácticas sostenibles podría abrir las puertas a subsidios y a un futuro más prometedor. Durante la conversación, se dio cuenta de que cada pregunta que respondía era un ladrillo en la construcción de su credibilidad. Sin embargo, a medida que el diálogo proseguía, una nueva preocupación comenzó a mermar su entusiasmo: el viejo pescador no mostraba signos de confianza. A pesar de las interacciones positivas con algunos, sabía que convencer a todos no sería tan sencillo. Su mirada era crítica, y la incertidumbre de su opinión lo mantenía en un estado de alerta. Cuando finalmente se despidió, sintió que había dado apenas un pequeño paso, pero era un paso significativo. Había cultivado cierta aceptación, pero la sombra de la desconfianza seguía latente. A medida que caminaba de regreso por la playa, se preguntaba si podrían unir fuerzas, o si sus visiones de conservación colisionarían irremediablemente. Mateo comprendió que la labor de un líder consiste en hacer frente a múltiples realidades. Tal vez no solo estaba buscando apoyo, sino también comprensión en un mundo que lo parecía desbordar. ¿Sería capaz de enfrentar no solo las dudas de los pescadores, sino también sus propias inseguridades para generar un verdadero cambio? Su mente continuaba girando en torno a esas preguntas, impulsándolo hacia un nuevo capítulo con mucho en juego. Sabía que su travesía apenas comenzaba. Mateo no pudo evitar que su mente diera vueltas mientras se alejaba del puerto. La imagen del viejo pescador lo seguía, sus ojos cargados de escepticismo y una sabiduría que parecía abrumarlo. Las preguntas que había planteado resonaban en su interior, retumbando como campanas en su cabeza. ¿Qué sabes tú del mar? Decidido a no dejarse vencer por la inseguridad, Mateo se dirigió a su hogar y comenzó a trazar un plan. Necesitaba prepararse más, demostrar que no era solo un soñador, sino alguien que podía contribuir a un cambio práctico y duradero. Tomó un cuaderno, pertinente aliado en este camino incierto, y se sentó frente a la computadora para investigar todo lo que pudiera sobre prácticas de pesca sostenible, encontrar casos exitosos en otras regiones y aprender de expertos en el tema. A medida que la noche caía, la calma se asentaba en su entorno, pero en su interior había una tormenta. Las horas transcurrieron mientras llenaba páginas con notas, ideas y posibles estrategias. Mateo entendía que debía aprender el lenguaje del mar y sus habitantes, aquellos que dependían de él. Pensar en su futuro fue, en parte, pensar en cómo podía apoyar al grupo de pescadores. Reflexionó sobre sus aspiraciones, justo en la línea de convertirse en un vínculo entre la tradición y la innovación. La siguiente mañana, a la primera luz del día, se adentró en la biblioteca en busca de libros y referencias. Pasó las horas buscando información, estudiando a fondo cada detalle. Sus notas se llenaron de bibliografía y recomendaciones de métodos que habían permitido a otras comunidades florecer sin comprometer sus recursos. Cada página era un paso para construir su propia credibilidad. Se dio cuenta de que el conocimiento sería la clave para cerrar la brecha entre él y los pescadores. Sin embargo, no se sentía satisfecho solo con el estudio. Decidió que necesitaba buenas herramientas para su misión. Contactó a algunos expertos locales en sostenibilidad marina, buscando asesoría directa.
Cada respuesta que recibía le otorgaba un poco más de confianza. Poco a poco, Mateo empezaba a sentir que no estaba solo en su búsqueda. Sin embargo, un nuevo temor apareció en su mente: ¿sería suficiente? Todo el conocimiento del mundo no reemplazaría la experiencia vivida en el océano, y esa era precisamente la pieza que le faltaba. Las palabras del viejo pescador regresaban, carcomiendo su determinación: tus palabras son solo eso, palabras. Él necesitaba demostrar que no solo podía hablar, sino actuar. Así que decidió adentrarse aún más en el mar, no como un simple espectador, sino como un aprendiz. Se acercó a Diego, quien había mostrado interés en su propuesta. Después de algunos intentos, logró establecer una conexión. Diego lo llevó a conocer a otros pescadores dispuestos a abrirle las puertas de su mundo. Era un paso audaz, pero esencial. No podía esperar a que lo aceptaran sin actuar. Sin embargo, el primer día en el mar fue abrumador. La inmensidad del océano, las olas y el bullicio de las actividades pesqueras lo hicieron sentir como un pez fuera del agua. Agradeció cada lección que le ofrecieron, las historias que se entrelazaban con las olas y el viento. Sintió que estaba en un terreno vasto, lleno de sabiduría. Desde las maniobras con las redes hasta los patrones de migración de los peces, cada detalle se grababa en su mente, añadiendo más conexión a su perfil como futuro aliado. Mientras regresaba a la costa después de un largo día, una chispa de esperanza comenzó a prender en su interior. Pero justo cuando comenzó a creer que tal vez podría encontrar su lugar, volvió a aparecer la sombra del viejo pescador. Esa imagen permanente de duda lo seguía, cuestionando cada paso que daba. La presión aumentaba, y la línea entre el éxito y el fracaso empezaba a diluirse, al igual que sus sueños. Mateo comprendió que se acercaba a una encrucijada. Necesitaba encontrar la manera de abrir un diálogo genuino con aquel rostro escéptico que había marcado su camino. Sabía que podría mostrar su aprendizaje logrado, pero la pregunta que lo atormentaba era si el viejo pescador estaría listo para escuchar. En su mente, una perentoria inquietud crecía, su deseo de conectar se sentía como una urgencia. Era hora de un encuentro decisivo, uno que podría cambiar el rumbo de su labor. Mateo se enfrentaría al viejo pescador una vez más, esta vez con una traición de conocimientos y una voluntad de construir conciencia. Pero, ¿sería realmente suficiente para conquistar la mirada aún crítica de ese hombre tan representativo del mar? Mateo se despertó antes del amanecer, sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que el encuentro con el viejo pescador no sería fácil, pero la presión también lo empujaba a seguir adelante. Se miró en el espejo y repitió una y otra vez su propósito: demostrar que era más que un soñador. Era el momento de mostrarles que la pasión puede coexistir con el conocimiento. Desayunó rápido y se preparó. Llenó un pequeño bolso con algunas notas que había compilado, así como un par de gráficos que ilustraban sus ideas sobre prácticas sostenibles. Cada hoja de papel representaba su esfuerzo, y sentía que llevarlas consigo lo armaba con una especie de coraje. Como un buen marinero, estaba listo para enfrentar la tempestad. Al llegar al muelle, la brisa marina le golpeó la cara, mezclándose con el olor a salitre. Sus pasos resonaban sobre la madera, y a cada instante la ansiedad crecía. El viejo pescador estaba allí, con su característico aire de desconfianza, observando a Mateo con la misma expresión crítica que había llevado a sus pensamientos durante días. Mateo respiró hondo y se acercó. «Hola, señor», comenzó, sintiendo un nudo en el estómago. «Hoy quiero hablarle sobre lo que he aprendido, sobre cómo la pesca puede hacerse de manera diferente, para que todos sigamos teniendo un futuro en el mar». El viejo lo miró, sus ojos profundos como las profundidades del océano, y Mateo sintió que cada silencio se alargaba. Su mente divagaba, formulando respuestas a posibles preguntas que el pescador podría plantear. Pero en lugar de caer en la trampa del temor, decidió arriesgarse y expuso su propuesta. Detalló cómo otras comunidades habían revivido sus pesquerías al integrar métodos sostenibles, habló de la importancia de cuidar el medio ambiente y cómo podría beneficiarlos a largo plazo. La vigilancia del viejo pescador nunca se redujo, pero era evidente que algunas de las palabras de Mateo resonaban. Lo que comenzó como un monólogo, se transformó, poco a poco, en un diálogo. Mateo notó que su voz se fortalecía con cada argumento y que la confianza iba ganando terreno en su interior. Compartió experiencias de su investigación, las cartas o correos que había intercambiado con expertos, y la forma en que otras culturas habían tenido que adaptarse.
Sin embargo, el anciano no se mostró fácilmente receptivo. Las palabras son solo palabras, replicó, manteniendo su tono escéptico que tanto le había incomodado. Mateo sintió que su ímpetu se desvanecía, pero rápidamente tomó una decisión. No podía permitirse retroceder. Entiendo que hablar no es suficiente, dijo, y decidió abrirse. Estoy dispuesto a aprender de ustedes. No vengo a imponer nada. Solo quiero ser un aliado, un aprendiz. Un silencio pesado reinó durante unos instantes, y los pensamientos de Mateo se desbordaron con dudas. ¿Había ido demasiado lejos al mostrar vulnerabilidad? Sin embargo, vio un destello en los ojos del viejo pescador, como si, tal vez, hubiera comenzado a encontrar un pequeño atisbo de respeto. ¿Y qué harías al respecto?, preguntó el viejo, su voz todavía grave pero con un deje de curiosidad. Podríamos trabajar juntos, respondió Mateo con impetuosidad. Podría acompañarlos en sus jornadas, documentar sus métodos, y garantizar que se compartan de manera que todos se beneficien. Realmente creo que tenemos la oportunidad de encontrar un terreno común. Ambos hombres se miraron mutuamente. La conversación se volvió más intensa, mientras discutían ideas y preguntas cruzaban el aire como ráfagas de viento entre las olas. Mateo sentía que sus esfuerzos estaban finalmente plantando una semilla en aquel corazón resistente. No obstante, al terminar el encuentro, una nueva inquietud surgió en su mente. ¿Había convencido realmente al viejo pescador, o solo había sembrado más confusión? La sensación de incertidumbre lo acompañaba mientras se alejaba del muelle, reflexionando sobre las palabras que había ganado y las que aún necesitaba conquistar. Mateo comprendió que su viaje apenas comenzaba. Había logrado abrir una puerta, pero el verdadero desafío sería mantenerse firme mientras navegaba entre el respeto a la tradición y la introducción de nuevos métodos. Esa tensión latente en sus pensamientos lo llevó a preguntarse, ¿qué próximo paso debería dar para asegurar que el viejo pescador viera en él una verdadera promesa, y no solo un grupo más de palabras vacías? Mateo se alejó del muelle sintiendo una mezcla de cansancio y renovación. Ya no era el mismo soñador que había llegado allí. Había enfrentado su temor a la vulnerabilidad y había plantado una semilla de confianza. Ahora necesitaba regar esa semilla y observar su crecimiento. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. Mateo decidió que lo mejor era dedicarse completamente a ganar la conexión con el viejo pescador y la comunidad. Se pasaba horas investigando más sobre prácticas sostenibles, consultando libros y buscando historias de otras regiones que habían superado desafíos similares. Cada historia de éxito era un nuevo argumento que podía utilizar, un nuevo puente que podía construir hacia el respeto que tanto anhelaba del anciano. Sin embargo, la incertidumbre lo acechaba. Un día, mientras revisaba sus notas en la biblioteca local, escuchó a dos pescadores hablar sobre la resistencia del viejo a la innovación. No hay dinero en sus ideas, decían. El viejo solo ha conocido el mar con su sabiduría, no entiende de gráficos ni de prácticas nuevas. Mateo sintió que un puñetazo de realidad lo golpeaba. ¿Realmente tendría impacto alguno en el viejo y su comunidad? La duda se apoderó de él, pero en lugar de retroceder, eligió convertir esa ansiedad en una estrategia. Decidió que era hora de hacer lo que mejor sabía, demostrarlo con acciones. Elaboró un plan meticuloso para involucrar al anciano, no solo a través de palabras, sino a través de acciones significativas. Contactó a algunos biólogos marinos y organizó una pequeña charla sobre las prácticas de pesca sostenible en la comunidad. Al siguiente día, se presentó ante el viejo pescador nuevamente, esta vez con una propuesta formal que iba más allá de la charla informal en el muelle. He reunido a algunos expertos que quieren compartir su conocimiento con ustedes y con la comunidad, dijo con entusiasmo, notando cómo los ojos del anciano parecían escudriñarlo en busca de sinceridad. El viejo lo escuchó, un esbozo de curiosidad en su expresión, pero mantuvo su escepticismo. ¿Y qué ganamos nosotros con eso? ¿Acaso piensas que solo con charlas se cambiará la manera en que hemos trabajado toda la vida? Respondió, su voz tensa. Los cambios no se dan de la noche a la mañana, pero estas charlas son una oportunidad de construir una base, insistió Mateo. Si podemos demostrar con datos y ejemplos cómo esta transición puede beneficiar no solo a la pesca, sino a las familias, podremos modificar esa percepción. Mateo sabía que su audacia estaba en juego. Decidir comprometerse de esta manera era un riesgo, pero había un brillo de oportunidad en el aire. Era su momento de actuar,
de desterrar la duda que chillaba en su mente. Los días pasaron y la charla se organizó. Mateo se sintió cada vez más nervioso mientras esperaba a ver quiénes asistirían. Sus meses de preparación, sus interminables noches de estudio, todo dependía de esas horas. Finalmente, el día llegó. Cuando Mateo se presentó, la sala estaba llena de rostros conocidos, pescadores, familias y, por supuesto, el viejo. Al mirar al anciano, sintió que un desafío final se cernía sobre él. Las presentaciones comenzaron y los expertos compartieron gráficos, proyecciones y historias de transformación. Sin embargo, en cada pregunta crítica que se hacía el viejo, Mateo notó que la ansiedad crecía en su pecho. El escepticismo del anciano era palpable, y aunque había ganado respeto por su valor, la verdadera prueba estaba aún por venir. Era su turno. Mientras la sala se sumía en murmullos, la mirada del viejo pesador se fijó en él, retadora. Mateo sabía que debía ser el catalizador, no solo emotivo, sino práctico. Pero tenía que actuar con agudeza, debía ser capaz de concluir aquel evento de manera triunfal. El clímax se acercaba, y con cada respiración, Mateo se debatía entre su anhelo de convencer al viejo y el temor al fracaso. Ahora, anciano, solo tú podrás decidir si das el siguiente paso, concluyó, pero habría logrado dejar la semilla de curiosidad en su corazón o simplemente la decepción. El silencio que siguió aplastó los latidos de su corazón. ¿Cuál sería la respuesta del viejo pescador? Mateo mantuvo su mirada fija en el viejo pescador mientras el silencio se extendía en la sala. Cada segundo parecía una eternidad, y la tensión palpable se apoderaba de su ser. Había arriesgado todo al pedirle al anciano que reconsiderara sus creencias profundamente arraigadas, pero ahora sentía como la duda y la ansiedad se entrelazaban, casi estrangulándolo. ¿Era su esfuerzo en vano? Al fin, el viejo rompió el silencio. Tu charlatanería es atractiva, muchacho, dijo, su voz resonando en el aire como si intentara desafiar cada una de las palabras que Mateo había compartido. Pero este es el océano, aquí no hay lugar para los sueños vanos. Aquí solo hay supervivencia. Mateo sintió que la crítica lo atravesaba. Sin embargo, esa reacción ardiente evocó en él una nueva determinación. Se dio cuenta de que cada palabra del anciano provenía de la experiencia, de años dedicados a enfrentar tormentas y navegar en aguas inciertas. Era un maestro del mar, y él, un simple alumno que aún debía demostrar su valía. Es cierto, respondió Mateo, esforzándose por no dejar que el pesimismo lo abrumara, pero he aprendido que la supervivencia también puede extenderse más allá de lo inmediato. Mi intento no es hacerte cambiar de dirección de inmediato, sino invitarte a considerar una perspectiva diferente. Lo que está en juego no solo es nuestra pesca, sino nuestra comunidad, nuestra manera de vivir en este océano. El viejo lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén, pero Mateo notó que sus defensas parecían un poco menos rígidas. Así, armado de esa chispa de esperanza, decidió que debía ir más allá de la retórica y pasar a la acción real. Los días siguientes se convirtieron en una mezcla de reflexión intensa y trabajo colaborativo. Mateo no solo se mantuvo al pie del cañón organizando más charlas, sino que se dedicó a implementar pequeñas acciones demostrativas de pesca sostenible, involucrando a algunos jóvenes dispuestos a experimentar con nuevas técnicas que requerían menos recursos y refrescaban el ecosistema marino. Cada pequeño éxito lo impulsaba, no solo a él, sino a la comunidad que comenzaba a observar. Un día, mientras daba una vuelta por el muelle, se encontró con el viejo pescador una vez más. Con la mirada perdida en el horizonte, Mateo decidió que era el momento de confrontar al anciano de nuevo. ¿Alguna vez has pensado en el futuro?, preguntó sin preámbulos. El viejo giró su cabeza. ¿Qué futuro, muchacho? Aquí solo perdemos día a día. ¿Y si te dijera que ese futuro puede estar en nuestras manos, si elegimos reinventar cómo hacemos esto? Retó Mateo, notando la chispa de interés brillar en los ojos del anciano. Los siguientes encuentros con el viejo pescador se tornaron en una danza de resistencia y curiosidad. El anciano, aunque todavía escéptico, comenzó a formar parte de esas actividades. Se ofreció como guía, explicando técnicas tradicionales mientras apareció en las prácticas de Mateo como una figura de respeto. No era la aceptación total que Mateo deseaba, pero era un comienzo. Cuando el viejo finalmente comenzó a compartir su sabiduría y experiencias, Mateo sintió que había dado un paso significativo. La transformación era gradual, pero palpable.
Mientras contaban historias de antiguas tormentas y desastres pasados, Mateo no solo escuchaba, sino que también hacía preguntas que lo llevaban a comprender no solo la parte técnica, sino la emocional que implicaba estar atado a esa vida marina. Todavía había un largo camino por recorrer, y las dudas permanecían. Sin embargo, su desarrollo era innegable, estaba aprendiendo a ver más allá de sus propios anhelos, a valorar el conocimiento acumulado de una vida entera y a utilizarlo como un recurso valioso en su lucha por conectar aquello que consideraba obsoleto con lo que podría ser un futuro prometedor. El día que el anciano pescador le propuso trabajar juntos en un proyecto más amplio, Mateo sintió que un nuevo horizonte se abría ante él. Pero en su interior, un eco de incertidumbre resonaba. ¿Esto era suficiente para cambiar las mentes más reacias de la comunidad? La batalla no había hecho más que comenzar, y el desafío se tornaba cada vez más complejo. El verdadero reto estaba por venir, y Mateo sabía que debía enfrentarlo. Sin embargo, se preguntaba si contaba con las herramientas necesarias para atravesar lo que se avecinaba. En su mente, la pregunta era clara: ¿podría realmente cambiar su destino y el de la comunidad, o se vería atrapado por una lucha que tal vez nunca podría ganar? Mateo miró al horizonte mientras el sol se ocultaba lentamente en el mar, produciendo un espectáculo de colores que reflejaba la transformación que había estado viviendo. En las semanas previas, había navegado entre la duda y la esperanza, enfrentándose a su propio escepticismo y al del viejo pescador, quien poco a poco se había convertido en un aliado. La conexión sincera que había logrado establecer con el anciano había empezado a abrir puertas, no solo para su proyecto, sino para su propia percepción de sí mismo y su propósito. Había algo profundamente satisfactorio en ver que sus esfuerzos estaban comenzando a dar frutos. Juntos, habían implementado un pequeño programa piloto de pesca sostenible que involucraba técnicas menos destructivas, y la respuesta de la comunidad había sido sorprendentemente positiva. Algunos pescadores que antes habían dudado comenzaron a cuestionar sus métodos tradicionales y a abrirse a nuevas ideas. Mateo había aprendido que el cambio no ocurriría de la noche a la mañana, pero cada pequeño éxito lo acercaba más a su objetivo de armonizar la conservación del océano con las necesidades económicas de su pueblo. Un día, durante una reunión en el puerto, el viejo pescador, visible pero sobrio, se dirigió a todos los presentes. Amigos, este joven ha traído algo que necesitamos, no solo esperanza, sino un camino claro para cuidar de nuestro mar y de nuestras familias, dijo con una voz firme. Ese reconocimiento fue un momento crucial para Mateo. Por primera vez, no solo se sentía validado, estaba viendo cómo sus ideas comenzaban a tomar forma en la comunidad. La reacción de los pescadores fue variada, algunos eran escépticos, mientras que otros ya estaban listos para adoptar lo que Mateo y el viejo había propuesto. Cada discusión, cada encuentro, cada vez que un pescador probaba una nueva técnica, era un testimonio de progreso y el primer paso hacia una comunidad más unida en torno a un propósito común. La resistencia que una vez había encontrado se estaba convirtiendo en colaboración. Mateo sintió que, poco a poco, la culpa que llevaba por no aceptar la realidad de su entorno empezaba a desvanecerse. Había comprendido que el cambio no era solo una lucha externa, sino también una lucha interna, y así logró enfrentar sus propios miedos y dudas. Ya no era solo el idealista del pueblo, sino un biólogo formado y comprometido, un líder en el camino hacia la conservación del océano. La culminación de todo su arduo trabajo llegó con la invitación a presentar su proyecto a un grupo de expertos en conservación y sostenibilidad. Era su oportunidad de ampliar su impacto, no solo a nivel local, sino también regional. En la presentación, Mateo habló apasionadamente sobre el mar, sus sacrificios y su conexión con la naturaleza. A medida que hablaba, no solo compartía datos, compartía un sueño construido a partir de las experiencias vividas junto a su comunidad. Era una invitación a unirse a un esfuerzo mayor. Las semanas después de la presentación fueron una mezcla de ansiedad y esperanza. Finalmente, el día del anuncio llegó, y Mateo observó con el corazón en un puño mientras el jurado deliberaba. Su mente giraba en torno a todas las posibilidades, y tras lo que pareció una eternidad, el jurado declaró que su propuesta había sido seleccionada. Todo lo que había trabajado, cada hora invertida, cada lágrima derramada, cada sonrisa, y cada cambio realizado valió la pena. Mateo se sintió como si hubiera éxito, pero más allá de eso, se sintió completo. El reconocimiento no solo lo validaba como biólogo, sino también como persona. Había conquistado sus miedos, había tomado decisiones difíciles y había aprendido a equilibrar la ambición personal con el bien común de su comunidad.
No era el mismo joven lleno de dudas, era un hombre de acción, dispuesto a luchar por lo que creía. Mientras se celebraba la victoria, Mateo miró al viejo pescador, quien sonrió con satisfacción a su lado. En aquel instante, supo que juntos habían forjado un vínculo que trasciende la pesca y la conservación. Habían sembrado las bases de una nueva forma de ver el océano, fomentando el respeto mutuo y la colaboración. Había transformado su vida y también la de otros. Mateo entendió que su viaje no había terminado. Todo lo contrario. Era un nuevo comienzo no solo para él, sino para toda su comunidad. Con confianza renovada y un propósito claro, estaba listo para enfrentar lo que vendría. La lucha por la conservación y el respeto por la tradición había comenzado, y él estaba decidido a ser un faro de esperanza en ese camino. Así que, si te has sentido inspirado por esta historia de superación y transformación, no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y alentarnos a seguir creando contenido valioso. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber qué piensas. Y comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más para hacerlo. Conviértete en parte de esta comunidad dedicada a la superación personal.